En el 13 más informes y es momento de nuestro espacio de entrevistas. Aquí en nuestros estudios presentamos esta noche con mucha satisfacción al doctor Óscar Paciello. Él es ministro de la Corte Suprema de Justicia y uno de los más prominentes hombres de leyes del país. Con el doctor Paciello estaremos hablando justamente de los cambios en el Poder Judicial y lo que representa el juicio oral. Buenas noches, doctor, un placer tenerlo hoy aquí con nosotros. Buenas noches, Bruno. Yo les agradezco a ustedes el esfuerzo que estamos haciendo por difundir en este país las ventajas de una nueva justicia. Justamente, doctor, usted ha sido uno de los grandes propulsores, impulsores del juicio oral aquí en nuestro país. ¿Por qué? Porque es un derecho humano esencial y fundamental propio de la dignidad de cada ser humano, a ser juzgado en un juicio público por un jurado o un juez imparcial, participar, producir pruebas. Yo no creo en la justicia encerrada entre cuatro paredes. Yo creo solamente en aquello que controla al pueblo. Doctor, algunos sostienen, algunos afirman que el juicio oral en su esencia está muy ligado a la democracia. ¿Es así? Esa es la única justicia democrática. La otra es una justicia de iniciados, de oligarcas, de pequeñas élites. Y tiene que ser una participación popular tan intensa, de suerte que el pueblo luche por su justicia, defienda sus instituciones, controle y evite una serie de corruptelas que, de no ser así, desgraciadamente quieren ocurrir. Doctor, en resumen, ¿qué es el juicio oral para que la gente lo entienda mejor? A ver. El juicio oral básicamente es aquel juicio en el cual las partes presentan sus posiciones generalmente por escrito, porque nunca estamos pudiendo hablar de una oralidad pura o de un sistema escritural puro. Pero en cualquiera de los casos se presenta la demanda, la contestación o la acusación y la defensa, se prepara la audiencia o vista en la cual cada parte rinde sus pruebas y sobre esa base el juez o el jurado evalúa y da su sentencia. Entonces, como que eso tiene que hacerse rápidamente, en la medida en que eso se realice con la mayor celeridad, tenemos juicios más rápidamente terminados. En los juicios escritos, doctor, tenemos entendido que todo se hace más lento, todo se dilata, ¿no? Y por sobre todas las cosas, hay que ver en el juicio escrito los restos de la autocracia, del verticalismo. ¿Cuándo nace este tipo de juicio? Cuando la corona española, por ejemplo, necesitaba saber qué es lo que se hacía acá en las colonias. Entonces tenía que escribirse todo y por vía de sucesivas apelaciones llegaba o al Consejo de India o al rey, que tenía algo sobre lo cual expedirse. O sea, es expresión del centralismo burocrático. Y como todos nuestros códigos fueron plasmados e implementados en base a esa estructuración de los juicios, nos quedó esta herencia muy pesada. Aquí los procesos parecen no terminar nunca, es una cuestión de nunca acabar, como dice la gente cuando uno tiene un caso judicial. Para que tengas una idea, no hace mucho la Corte le condenó a 7 años de cárcel a una persona, pero la sentencia sobrevino luego de 10 años de juicio. Entonces, mi querido, ¿quién le indemniza esos 3 años que tuvo de más esta persona? Doctor Paciello, pero dígame, ¿por qué se dilatan tantos los juicios aquí en nuestro país? Fundamentalmente es una cuestión cultural. Es una cuestión cultural. Imagínate vos lo que hubiera sido en un régimen autoritario no poder disponer la posibilidad de apelar y de influir sobre el resultado de un juicio. Va a perder el control. Pero ahora que nosotros tenemos un régimen de plena democracia, lo que yo quiero es que seamos coherentes con la democracia. Que sea el pueblo realmente el que juzgue, no ningún poderoso. Y aquí en nuestro país, ¿el juicio oral será un cambio radical, drástico, sustancial en los procesos penales, doctor? Pero ya lo creo. La semana pasada estuvieron la gente del Superior Tribunal de Justicia de Formosa y estuvimos hablando, ellos vinieron a dar conferencias sobre juicio oral justamente. Y ellos hacen un juicio en los lugares donde no hay comodidades, inclusive debajo de un árbol. No sé si vos tenés en cuenta esas películas de cowboy donde había esos jueces que iban en un salón, hacía el juicio. Bueno, pues eso es el juicio oral.
¿Por qué vamos a rodearlo de tanto misterio? O sea, no es nada de otro mundo. No es nada del otro mundo. El juicio de luego nació oral. ¿Y qué falta? ¿Qué se necesita? ¿Qué se aguarda para implantar el juicio oral aquí en nuestro país? En este momento el Código Penal o la legislación de fondo está siendo tratada en el Congreso. Necesitamos que eso salga para poder establecer un nuevo código del proceso penal que ya va a traer la forma oral. El anteproyecto elaborado por el Ministerio Público está listo. Nosotros en este momento estamos estudiando para adecuarlo y estamos realizando algunas experiencias, como por ejemplo lo hemos traído a este profesor Milton Mikes de la Suprema Corte de California y un montón de gente. Estamos sensibilizando, cosa que cuando venga esto sea una cosa natural en la implantación del juicio oral. Y ahí se notará el cambio, ¿no, doctor? Pero vos te imaginas lo que va a hacer para ese pobre hombre allá en un San Joaquín, Camberetá, que bueno, ahí esté y se haga el juicio rápidamente y que ya sepa dónde está parado. ¿Cómo se expresa esa gente en un juicio oral? Y tiene que expresarse en su idioma natural, o en guaraní o en castellano, porque ahora ocurre una corruptela. Si miramos bien, la mayoría de nuestros juicios son nulos. Porque viene el pobre testigo, habla en guaraní, el juez hace la traducción que a él se le antoja, le dicta como quiera a la secretaria y al final esa no es la expresión de lo que él dijo. Esa es una acta nula, en estrictos términos jurídicos. Muchas veces la gente cierra un poco los ojos, ¿verdad? Porque si no, no tendríamos justicia. Pero la verdad es que la propia Corte está encarando un programa de valorizar el guaraní como expresión. Pero ¿qué testimonio va a brindar una persona en castellano si no lo comprende? Y eso solamente con un juicio oral se supera. ¿Y los magistrados y abogados paraguayos, doctor, están preparados para afrontar un juicio oral? Bueno, yo creo que sí. Lo primero que uno aprende es a llorar y a hablar. Después se aprende a leer. Y entonces no le veo. Claro, la gente lo que quiere es lucirse. Pero están muy equivocados si creen que ese es un escenario de teatro. Ahí tiene que pensar bien qué prueba va a ofrecer, cómo va a controlar las pruebas y cómo va a satisfacer mejor los intereses de su cliente. Tiene que excluir el lucimiento personal. Y lo que la gente mira es, no, pues, yo no sé hablar y nada. Él lo que tiene que decir es simplemente datos y hechos objetivos. No necesita. Eso sí nos va a civilizar mucho a los abogados. ¿En qué sentido, doctor? Se acabó la época del llanero solitario. Para sostener un juicio oral tiene que haber un equipo. Uno prepara el argumento aquí, el otro allá, se auxilian todos en la audiencia y tratan de dar lo mejor para el juicio. Claro, ustedes vieron por ejemplo en el juicio Simpson, y a mí me maravilló extraordinariamente el trabajo del Ministerio Público. Ustedes saben lo que el fiscal acarrear esa cantidad de pruebas frente al mejor equipo jurídico de los Estados Unidos, porque esa fue la verdad. Y bueno, era uno el que hablaba, pero tenía 4 atrás que estaban trabajando y pensando y preparando cómo hacer la argumentación. Entonces vamos a aprender a trabajar en equipo, vamos a ser un poco más solidarios entre nosotros mismos y ya no es cuestión de mayor o menor lucimiento personal. Lucimiento personal. ¿Hará falta un cambio curricular en las facultades de Derecho si se implantase, digamos, el juicio oral aquí en nuestro país? No precisamente, salvo algún pequeño retoque, pero dentro de las clases que actualmente se imparten de Derecho Procesal Penal ya tendría que incluirse las modificaciones al Código Procesal y en función a eso no hace falta nada del otro mundo, porque repito, no se está en un escenario de teatro, no hace falta ser un Demóstenes o un Cicerón, lo que interesa es demostrar bien qué es lo que uno está sosteniendo. Hay que tener fundamentos, ¿no? Este juicio oral no se reduce a saber hablar. Hay que tener contenido en lo que uno dice. Tampoco se puede improvisar. No es cualquier cosa, porque si no, uno lo condena directamente a su cliente. Sino que hay que llevar fundamentos, pruebas, evidencias. Entonces los alumnos deben ser entrenados ya en esta modalidad. Y obviamente esto no se aplica de la noche a la mañana, se dará un lapso de tiempo, 6 meses, 1 año, para que la gente se prepare y se pueda empezar a trabajar en estos términos. Yendo a algo más global, más general, todavía se escuchan y muy fuertemente voces de protesta con relación a que la justicia en nuestro país no ha cambiado nada, o ha cambiado muy poco, a pesar de
que tenemos nuevos jueces, una nueva corte. ¿Qué dice usted al respecto, doctor Paciello? Yo les doy la razón. ¿Por qué? Porque estamos manejando y maniatados con los viejos sistemas procesales. Tenemos que cambiar muchas cosas y no se puede hacer de la noche a la mañana. Estamos trabajando aceleradamente en la elaboración de un código de organización judicial nuevo. Porque en esta era de la informática, por ejemplo, es escasísima la utilización de los nuevos medios. Y vamos a tratar de implementarlo. No hay nada informatizado, vamos a tratar de informatizar todo. ¿Y la corrupción, doctor, sigue siendo grande hoy en el Poder Judicial? No. Antes eran algunos jueces muy corruptos que tenían desde luego unas organizaciones captadoras de alguna participación. Yo por lo menos hoy día no tengo evidencia de eso. Y estamos muy atentos. Y te garantizo una cosa, si tuviera alguna sospecha de eso, me voy a encargar, y todos los ministros de la Corte se van a encargar de tender sus redes para sorprender eso. Y aquel que pesquemos que efectivamente es corrupto, pero no va a durar 24 horas en el Poder Judicial. Eso te puedo garantizar. Por último, doctor, lamentablemente, porque sería un placer continuar con usted hablando aquí esta noche, se nos va el tiempo. ¿Volverá usted a ser presidente de la Corte Suprema de Justicia? Yo no quiero. ¿Por qué? Es mucho trabajo administrativo. Y yo le estoy debiendo a mi país 4 o 5 obras que están a medio concluir. Quisiera disponer un poquito más de tiempo para poder lanzar ya de una vez hechos y actos jurídicos en el derecho romano, la administración de justicia en la época del doctor Francia, pensar oficio peligroso, que es una investigación de filosofía del derecho, y varios otros que tengo en preparación, pero desgraciadamente no tengo el tiempo necesario. Y creo que si voy a la presidencia, eso se torna absolutamente imposible. Muchas gracias, doctor. Un gran gusto haberlo tenido esta noche con nosotros y junto a la teleaudiencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Bruno. Sé del esfuerzo que realizan, me congratulo con ustedes y apóyennos en esta nueva administración de justicia para tener un país digno realmente, con más libertad, más democracia y sobre todo, porque eso está en un platillo en la balanza, a mayor libertad, mayor responsabilidad. Seamos más responsables. Muchas gracias, doctor. Más informe.